Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy el Señor nos llama a ser verdaderos discípulos suyos, verdaderos seguidores, es decir, personas que pisan en sus pasos, que quieren identificarse con Él, que son conscientes de que son hijos de Dios y por tanto se sienten llamados a desarrollar los sentimientos del corazón del Señor. Se sienten llamados a poseer esa fuerza de amor que da vida a quienes rodean, que es la fuerza del corazón del Señor. Esta idea de ser discípulo está lógicamente unida a tener un maestro. No puedes ser discípulo si tú no tienes un maestro. El maestro es aquel que te enseña los conocimientos, la experiencia, te la transmite su experiencia. Te quiere de algún modo ir subiendo de nivel en tus conocimientos, en tus capacidades, para que en esa actividad concreta que estás iniciando alcances su destreza, su sabiduría. Pensemos en un médico, en un músico, en un pintor, no sé, en algún trabajo que requiere un buen aprendizaje y por tanto no basta simplemente haber leído algo o tener un cierto conocimiento, sino que se requiere además pues aprender esas experiencias, esos métodos que no son fáciles de incorporar así de buenas a primeras. Hace falta pues iniciar cosas muy básicas, dedicar horas a practicar, preguntar mucho, aclararte, comenzar, recomenzar, que te corrijan muchas veces, que te exijan, etc. Recuerdo que por una lesión tuve que acudir a un fisioterapeuta que era muy buen profesional. Iba mucha gente a su consulta con muy buenos resultados. Como él trabajaba solo y tenía un horario fortísimo, nadie le ayudaba en su trabajo y entonces a mí me parecía, no sé, razonable preguntarle si no le compensaría incorporar a alguien a la consulta, pues multiplicaría su servicio, estaría él más descansado, etc. Pero me dijo que que lo había intentado una vez, pero no había encontrado a nadie dispuesto a aprender de verdad. Se refería a unas personas que él había ido probando sucesivamente, pero que él veía que no eran capaces de trabajar fuera del horario, que cuando tenía que realizar tareas muy repetitivas se aburrían, se desmotivaban y solo hablaban de dinero. Lo que les interesaba era cobrar. Para él eran mercenarios, sin un verdadero afán de entrega a su trabajo. Y él no quería a nadie con esa actitud, porque él quería atender bien a sus pacientes, aunque esto le supusiera, como así sucedía, horarios muy amplios y trabajos muy intensos. Ahí entendí más claramente que ser discípulo no significa estar, así entre comillas, estar con un maestro, sino que ser discípulo supone querer aprender con toda el alma, dispuesto a cualquier sacrificio para lograrlo, pues va a implicar negarse, cambiar modos de hacer y de pensar, cambiar muchas cosas que hasta ahora ni te las planteabas y ponerte en manos de otra persona que lleva adelante tu formación, definiendo tus actividades, que te va evaluando, que te va de algún modo corrigiendo y eso no siempre pues es agradable. Nosotros somos hijos de Dios y por sabernos hijos, el Señor nos lleva a ser como Él. Es decir, la invitación a ser discípulos de Cristo es para todos, para ti que me escuchas, para mí, ahora que estamos haciendo nuestra oración delante de Jesús. Pues Él quiere que seamos otros Cristos. Y esto hay que aprenderlo. No basta simplemente haber leído unos textos, leer la Sagrada Escritura y ya está, sino que hace falta adecuar el modo de vivir nuestro a esa condición. Por tanto, hay que dar un paso, entrar en ese modo de aprendizaje, de discípulo, para transformar el corazón, llenarse de los sentimientos del Señor, reorientar las prioridades en lo que uno hace, etcétera, etcétera. Y esto pues implica
pulir egoísmos, pulir las perezas, los caprichos, la acepción de personas, trabajar esas dificultades de carácter que cada uno tiene en un área o en otra. Es decir, esto supone muchísimo trabajo. Trabajo personal que te implica mucho. Por eso ahora quizás puede ser un momento delante del Señor, delante de ti Jesús, para pensar cada uno cuánto nos dejamos cambiar por ser discípulo de Cristo. Dicho de otro modo, ¿cómo te afecta tu relación con Cristo a tu horario, a tu relación con la gente, a tus trabajos, a tu bolsillo? Quizás lo del bolsillo es lo más gráfico por ser tan material, y valga la pena preguntarnos, ¿mi condición de cristiano me afecta de verdad a mi bolsillo? ¿Me supone un sacrificio sostener el culto, la buena formación de los sacerdotes y sobre todo apoyar tantas iniciativas de formación, de caridad, de asistencia, de evangelización que hay en marcha? ¿Das hasta que te duele, como diría la Madre Teresa de Calcuta? ¿O te limitas a dar limosnas de lo que te sobra, que apenas te enteras de lo que das? Es decir, ¿qué es para ti ser discípulo de Cristo en este ámbito concreto? ¿Qué te está suponiendo? Un sacerdote me comentó que una pareja que se iba a casar en su templo le preguntó cuánto donativo tenían que dar por la boda. Él les contestó que no tenía un canon fijo, que era un donativo para contribuir al gasto y al mantenimiento del culto y del templo y que actuaran con generosidad en la medida de sus posibilidades, pues no todo el mundo puede dar lo mismo. Como le insistían en que concretaran una cantidad, pues les informó de la media de donativo por boda del último año. Y le llamó mucho la atención que les pareciera demasiado, cuando realmente era una cantidad modesta. Y ellos estaban gastando un dineral en la cena, en la música, en el baile, en los vestidos, en la decoración de los locales, etcétera, etcétera. Cuento esto, pues me parece que hace presente lo que decía el Señor. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. En lo que aplicas tus recursos, muestras lo que consiste tu verdadero bien. ¿En dónde está tu verdadero bien? Tú eres discípulo de Cristo y en todos los aspectos de tu vida se tiene que notar que estás en ese camino de aprender a ser otro Cristo. ¿Qué prioridades tienes que ajustar? Tienes que como rectificar. No nos tiene que sorprender que haya cosas que nos cuesten. No hay ideal que se haga realidad sin sacrificio, contaba San José María. Como bien se ve en cualquier trabajo, en el matrimonio, en la familia, etc. Que nos apetezca poco o nada no puede significar que hay algo, que eso haya que evitarlo, sino asumir ese coste de mejora por ir por la senda del camino del Maestro. El Señor, una vez tomada la decisión de ir a la redención, se abraza con cariño, por así decir, con fuerza a la cruz. Y al asumirla en la cruz, en esos maderos tremendos, no veía tanto el dolor como el precio de tu redención, de mi redención, de nuestra redención. Es decir, no porque no me apetezca algo es motivo para rechazarlo. Nosotros necesitamos la gracia de Dios, verdadera fuente de energía para nuestra vida cristiana. Si acudimos con regularidad a las fuentes de la gracia, no habrá desiertos que no podamos cruzar. Esto va a implicar, lógicamente, ir con frecuencia a misa, confesarnos con regularidad sin esperar a que haya un pecado muy grave, y uniendo esa confesión a una dirección espiritual o acompañamiento espiritual frecuente. Y por supuesto esto supone hacer oración cada día con constancia. También más cosas, pero esto es fundamental. Me diréis, pues quien me escucha diría, pues es que esto cuesta mucho pues sacar el tiempo para hacerlo. Pues es verdad, es cierto, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. En este sentido, se entiende que tú, Señor, nos digas que si alguno no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y más aún que quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Es decir, quien no te pone como el bien principal de su vida, no se entera ni de qué maestro tiene, ni de qué bien eres tú, ni qué otorgas tú. El bien cristiano no es la incomodidad, ir a contrapelo y sufrir cuanto más mejor, es al revés. Es amar cuanto más mejor al Señor, pero implica cargar con la cruz. Cualquier idea, antes lo decíamos, implica un sacrificio. Y dice el Señor, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Cuando luchas para levantarte por la mañana en punto, cuando suena el despertador,
venciendo la pereza y la desgana, no estás simplemente asegurando el rendimiento de tu plan de vida, es mucho más. Estás cuidando tu amor, para que tu pereza y tu comodidad no constituyan un freno a tu afán de entregarte por amor, acostumbrarte a superar esas resistencias que tenemos dentro. Por eso hemos de priorizar al Señor. Eso es ser discípulo de Él. Y es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, lo cual supone determinar unos momentos en el día para ese trato con Dios, para esa piedad con el Señor. Y así podremos ir a misa, podremos confesarnos con frecuencia, hacer oración y dedicarnos con fuerza también a los demás. En este camino uno puede ya llamar al maestro, maestro, porque uno ha empezado a ser ya discípulo. Si no, lo otro pues es retórica que está bien, pero no llega a la verdad de las cosas. Cuando te entregas y te sacrificas y priorizas, de verdad y con sacrificio y con lucha, tú ya estás en el camino de la santidad. Le pedimos ayuda a la Virgen, a nuestra Madre María Santísima, esa gran discípula de Dios, para que sepamos hacer ese camino de discípulos de Cristo, amados por Cristo, para llegar al cielo con esa plenitud de vida personal y de vida que también se ha transmitido a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.